Ave María Purísima. Este curso estamos meditando, profundizando en el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Conviene recordarlo porque no parece muy apropiado un retiro en esta época del año para hablar del tema que nos toca hoy, que es el prendimiento en Getsemaní. Estamos empezando el Adviento, parecería más apropiado hablar de la Navidad, pero, repito, es que el tema de todo el curso es este. Entonces, aunque sea la época previa a la Navidad, tenemos que seguir con nuestro programa habitual. Bueno, y como siempre, creo que lo más importante, y lo que quiero recordar sobre todo, es el hecho de que estas cosas no van dirigidas solo a aumentar nuestro conocimiento, lo cual no es nada malo, sino que van dirigidas sobre todo a ayudarnos a llevar nuestras propias cruces y a también agradecer a Dios que haya llevado por nosotros su cruz, que en realidad no era su cruz, sino nuestra cruz. Preparar al pueblo de Dios para el agradecimiento a Dios, el amor a Dios, y por amor a Dios llevar la propia cruz es, creo yo, la misión más importante que tiene que llevar a cabo un sacerdote. Nosotros no podemos, aunque quisiéramos, no podemos quitar los problemas de la gente, podemos paliar algunas cosas, algunas nada más, un poquito, darle de comer un día a una persona o escuchar a alguien que está triste. Bueno, lo que nosotros podemos hacer, aun haciendo el máximo que dé de sí nuestra capacidad, es realmente muy poco. Es Cristo el que puede ayudarnos a cada uno, también al propio sacerdote, a encontrar consuelo, a encontrar paz, esperanza, fuerza para llevar la cruz de cada día y ser felices, no en un caso hipotético de ausencia de problemas, porque eso no existe, sino ser felices en tu momento concreto con un gran problema, un problema mediano o un problema pequeño. Ser felices ahí porque te has encontrado con Cristo, que te ayuda, te da la fuerza para llevar tu cruz. Si equiparamos felicidad con ausencia de dolor, en la tesis de los filósofos griegos de la escuela epicúrea, pues nunca es posible la felicidad. La felicidad no es la ausencia de dolor, sino la presencia del amor, que es distinto. Y la presencia del amor, por excelencia, es la presencia de Dios. Por eso considero que prepararnos cada uno de nosotros a través del encuentro con Cristo crucificado, del encuentro con el amor de Dios manifestado en Cristo crucificado, prepararnos para tener la gracia, la fuerza, la capacidad de llevar la propia cruz es, repito, lo más importante que podemos hacer y lo más importante que puede y debe de hacer un sacerdote. Desde esta perspectiva, que es la perspectiva global de todo este curso, hemos visto ya los meses precedentes lo que significó la última cena, algo, y también esos discursos que cuenta San Juan al final de la última cena, antes de salir para el huerto de los olivos. El buen pastor o sobre todo la llamada al Padre para que los discípulos sean uno para que el mundo crea. Ahora ya vemos a Jesús llegando al huerto de los olivos. Aquellos que habéis tenido la dicha de poder estar en Jerusalén, sabéis que las distancias no son grandes. El huerto de los olivos estaba enfrente del templo, y hoy se ve perfectamente atravesado, separado templo y huerto por el arroyo, el torrente Cedrón. Bueno, y la colina de Sión estaba un poco más arriba del templo. Hay una escalera que pasa al lado de la casa de Caifás, que descendía hasta el torrente y luego subía hasta la colina que tenían enfrente, que es donde tuvo lugar la ascensión del Señor. En la parte baja de esa colina, seguramente toda ella eran huertos de olivos, campos de olivos. Lo primero que nos enteramos leyendo con un poco de detalle los evangelios es que dice el evangelista que era una propiedad. Era una propiedad.
Es decir, estaban ante un terreno privado. Había un dueño, un propietario, que debía de ser, casi con certeza, un miembro de la comunidad. Uno de aquellos que se habían hecho cristianos, y también un sitio al cual Jesús iba habitualmente, porque Judas sabía a dónde ir a encontrarle. Bueno, y esa propiedad tenía un nombre, se llamaba Getsemaní, que significa, en arameo, la prensa de aceite. Era un molino de aceite. Por tanto, allí no solamente había un campo con olivos, sino que había un molino, una prensa para prensar la aceituna y sacar el aceite, que no creo que fuera solo de los olivos de esa propiedad, sino quizá incluso de toda la colina. Bien. Jesús se dirige aquí y un detalle, al leer el Evangelio hay que fijarse muchísimo en los detalles. Un detalle es que dice que le acompañan los discípulos. Podemos pensar, alguno puede pensar, que el uso del término discípulo es equivalente al uso del término apóstol. En absoluto. En absoluto. En la preparación de la última cena, Jesús no se la encarga a los apóstoles. La encarga a los discípulos. Pero dice explícitamente que en la cena solo estuvieron los 12 apóstoles. En la cena, en un cuarto relativamente pequeño, teniendo en cuenta además que no comían sentados en torno a una mesa, sino reclinados, no cabía mucha más gente. La cena tiene lugar exclusivamente con los apóstoles, pero no la habían preparado los apóstoles, la habían preparado los discípulos. No sabemos quién, posiblemente también mujeres. Estas personas, estos discípulos, están fuera del lugar donde tiene lugar, donde ocurre la cena. Están fuera, esperando a que ellos terminen, Jesús y los apóstoles. Cuando terminan, se marchan todos hacia el huerto de los olivos a rezar. Apóstoles y discípulos, los que fueran. Había mujeres. Las mujeres, son varios textos del Evangelio los que hablan de eso, dicen el Evangelio que acompañaban a Jesús. O sea, en sus desplazamientos siempre había mujeres, o con frecuencia había mujeres, y el Evangelio cita en algunos casos nombres propios. Pero, por varios motivos, el decoro y también un cierto peligro, esa noche no había. Quizá estuvieron preparando la cena, pero cuando terminan la cena era ya muy tarde. Y a esas horas las mujeres no acompañaban a los hombres a ninguna cosa. Quizá estuvieron preparando la cena y después se quedaron discípulos para terminar de recoger lo que fuera. Sin duda la casa de la última cena era una casa también conocida. El Señor va a encargar a los discípulos: dile a fulano que vamos a ir a hacer la cena en su casa esa noche. Bueno, vemos entonces que Jesús sale del lugar de la última cena, desciende por la colina de Sión, cruza el torrente Cedrón y sube un poquito la colina de la Ascensión, un poquito. Propiedad de Getsemaní, allí se queda. Y a continuación vemos algo muy importante, que es que Jesús, que va rodeado de 11, porque ya Judas había salido, él ya le dice durante la cena: lo que vas a hacer, hazlo pronto, y él se marcha. Bueno, 11 más los discípulos, un grupo, imposible saber cuánto, una veintena aproximadamente. Bien, no tendría que ser una multitud. Jesús se encuentra con este grupo rezando y va a hacer algo muy especial. Va a decir a 3 que le acompañen y deja a los otros, es decir, 8 apóstoles más esos otros discípulos que estaban con ellos, los deja aparte y pide a 3 que le acompañen. ¿Qué 3? El Evangelio lo dice: Pedro, Santiago y Juan. Puede parecernos una cosa sin importancia, pero son los mismos 3 que él ha pedido
que le acompañaran en el monte Tabor. Los mismos 3. Jesús se muestra en ese momento como una persona que necesita ayuda. A continuación va a hacerlo de nuevo, pero primero va a pedir ayuda a sus amigos. Ser amigo de Jesús es un honor. Ser amigo de Jesús para disfrutar de caricias espirituales, momentos de éxtasis, o bien favores que le pides y que Él, como es tu amigo, te los concede, es fácil. Debieron de sentirse muy halagados Pedro, Santiago y Juan cuando en el Tabor se los lleva a ellos 3 y no a los otros 9, además de los discípulos, que seguramente también les acompañaban y posiblemente en aquel momento también algunas mujeres. Debieron de sentirse muy, muy halagados, ¿no? Qué importantes somos, qué detalle ha tenido el Señor con nosotros, qué gesto de deferencia. Bueno, muy bien. Pero a ti que te ha dado ese favor, ese honor, te va a pedir algo. No me acompañes solo en los buenos momentos. Acompáñame también en las dificultades y en los malos momentos. A mí me gusta mucho una simbología que va unida a la distinción cardenalicia. Los papas lo recuerdan siempre cuando imponen la birreta cardenalicia siempre a los nuevos cardenales. Lo hacen todos los papas. Porque el distintivo del cardenal es el rojo. La birreta cardenalicia o la ropa cardenalicia es rojo, mientras que el del obispo es morado. Y siempre los papas dicen, recordad que sois cardenales y eso significa que tenéis que estar dispuestos a derramar la sangre. A derramar la sangre, a dar la vida por Cristo. Creo que esta es la primera reflexión que tenemos que hacer. Yo quiero ser amigo de Jesús. Yo soy amigo de Jesús. Y si vienen mal dadas las cosas, ¿qué voy a hacer? En esa noche vamos a ver cómo, no sé si el amigo más íntimo, sobre eso podría haber discusión, si era San Pedro o era San Juan, pero sí ciertamente aquel al cual Jesús ha puesto al frente de su grupo cuando él no esté, San Pedro, le niega, no le conozco. Y antes de llegar a ese momento, Pedro, Santiago y Juan han hecho otra cosa que es, de alguna manera, no tiene nada que ver, pero es de alguna manera una negación. Se han quedado dormidos. Se han quedado dormidos cuando Jesús les había dicho, ayudadme, os necesito a mi lado. Estad conmigo, lo estoy pasando muy mal. Por favor, ayudadme. Dice el evangelista una frase que a mí me da mucho que pensar, porque no es de fácil comprensión. Dice que se quedaron dormidos por la tristeza. Hombre, yo cuando estoy triste no me duermo. ¿No? Cuando estás triste, estás disgustado, normalmente eso te quita el sueño, ¿no? Las preocupaciones te impiden dormir. No te dan sueño, te da sueño una buena comida, sobre todo si está bien regada con vino, ¿verdad? Te da sueño, una paella te da un sueño espantoso, una fabada, eso acaba con cualquiera. Bueno, te da sueño, que estás con mucha paz, un lugar así idílico, un fondo de ruido de olas del mar, en fin, te da sueño, vale. Pero cuando estás preocupado, no te da sueño. ¿A qué se refiere entonces el Evangelio cuando dice que se quedaron dormidos porque tenían mucha tristeza? ¿Por qué? Cuando Jesús les dice, velad y orad para no caer en la tentación, les dice, después de que les despierta, a un evangelista dice que les despierta una vez y otro evangelista dice que les despierta 3 veces, dice, velad y orad para no caer en la tentación. ¿Qué tentación? La tentación del 6º mandamiento, hombre, en aquel momento no era el caso, ciertamente. La tentación de la gula, venían de cenar, tampoco era el caso. ¿Qué tentación? La tentación de la traición. Esa era la tentación. Y la tristeza hace más fácil que caigas en la tentación.
Es decir, la tristeza entendida como pesar. Sí, soy católico, quiero ser católico, pero estoy harto, estoy cansado. Soy católico, sí, quiero seguir a Jesús, pero estoy envidiando a aquel que, como no tiene conciencia, puede hacer negocios que yo no puedo hacer. O estoy envidiando a aquel que, como no tiene conciencia, puede engañar a su mujer o engañar a su marido. O que, como no tiene conciencia, puede llevar a su abuelito, a su papá, a su mamá, y con una inyección quitarlo de en medio. O como no tiene conciencia, puede gastarse todo el dinero que gana en juergas y no dar de nada a los pobres. Y así, ¿no? Es decir, aquel que no está siguiendo a Jesús con alegría, sino que lo está siguiendo con tristeza. Lo hago, pero no disfruto, no soy feliz de hacerlo. Ese tiene más posibilidades de caer en la tentación a la que se refería Jesús en esa noche, la tentación de la traición. Si no recuerdo mal, es San Pedro, en su carta, el que dice: Dios ama al que da con alegría. No dice Dios ama al que da. Dios ama al que da con alegría. Mientras que el que da con tristeza, lo que sea, tu tiempo, tu dinero, lo das con tristeza. El que da con tristeza pronto se cansa y por lo tanto tiene muchas más posibilidades de traicionar. Esto se ve muy bien en la parábola del hijo pródigo, ¿no? El hijo mayor, el hijo que se queda en casa, el hijo bueno, entre comillas, es un amargado. Está haciendo el bien. Se ha quedado con su padre, no se ha ido como su hermano pequeño a gastarse la herencia por ahí, pero está amargado, tiene envidia de su hermano. Y su reacción cuando su papá, al venir su hermano, le hace una fiesta, su reacción es la del envidioso. A este le mata que tengo que hacer, a mí no me da ni un cabrito para celebrarlo con mis amigos. O aquella parábola de los jornaleros que son llamados a distintas horas por el dueño de la viña y después le paga a todos lo mismo, y los que llevan trabajando todo el día se quejan. Están con envidia. Y creo que eso es importante para que nosotros pensemos, ¿cuál es mi motivación al hacer las cosas? Yo soy amigo de Jesús. Él me está pidiendo un favor, y eso solo se pide a los amigos. No solamente me ha demostrado su amistad con dones, con momentos deliciosos, llevándome en tantos momentos en brazos, o quitándome de peligros donde quizá yo mismo me había metido, sino que está demostrándome su amistad, pidiéndome ayuda. ¿Cuál es mi respuesta? No te la doy, o te la doy pero me estás fastidiando la vida. Eso es lo que tenemos que analizar. San Pedro dirá, no te la doy, pero antes se había quedado dormido por la tristeza. Me estás fastidiando la vida. Para el buen momento del Tabor, felices y dispuestos. Para el momento del huerto o el momento de la cruz, estoy renqueando, estoy quejándome. Repito, creo que es un análisis que debemos hacer nosotros, individual, por supuesto. ¿Soy feliz siendo católico? ¿Soy feliz en el seguimiento de Cristo? Y cuando tengo problemas, no los problemas que todo el mundo tiene, es decir, el católico envejece y el que no es católico también. El católico tiene problemas económicos y el que no es católico también. O sea, hay problemas que tenemos todos los seres humanos. Pero cuando tengo problemas específicos por ser católico, por ser fiel a Cristo, la persecución, por ejemplo, estoy apesadumbrado, quejoso, amargado, triste, pues entonces es muy probable que termine por dormirme, por caer en la tentación de decir no le conozco. En cambio, oye, yo estoy siguiendo a Cristo. Pecador, estoy siguiendo a Cristo, quiero seguir a Cristo. Pero eso significa que te van a perseguir, que no vas a poder tener acceso a tal cargo,
que quizá vas a sufrir críticas, quién sabe. Pues bueno, que tampoco es que lo deseo, vengan sobre mí torturas y descoyuntamientos de miembros, ¿no? Que venga, qué sé yo, la nueva Inquisición con sus potros de tormento. Pues tampoco, ¿no? Porque no doy para tanto, ¿no? Bueno, pero qué alegría, Señor, sufrir por ti. Qué alegría, qué honor poder ayudarte a ti. Esto es lo que tenemos que entender. O sea, ¿es un honor el Tabor? ¿Es un honor el momento dulce? Sí. Es mayor honor compartir la cruz. Mayor honor. Y más alegría debería darte que el Señor te pida ayuda y que el Señor quiera descargar sobre ti algo del peso que lleva encima, que la alegría que pueda proporcionarte el que te den un cargo, un nombramiento, una distinción o lo que sea. Cuando hay reparto de parabienes, todo el mundo se apunta. Y cuando viene el reparto de tortas, nadie le conoce, ¿no? Dicen que la victoria tiene muchos autores y que la derrota no tiene ninguno, ¿eh? Nadie dice, la culpa es mía. Bueno, pues ser amigo de Jesús en la buena es fácil. Ser amigo de Jesús en la mala es difícil. Y ese es, sin embargo, el momento de la verdadera amistad. Una cosa, un detalle importante, ¿no? Dos detalles en ese momento, primer momento en Getsemaní, es, en primer lugar, el apelativo que usa el Señor dirigido al Padre. En los evangelios, Jesús llama a Dios con el apelativo de Padre en 250 ocasiones. Solamente en una, en este momento, en el Huerto de los Olivos, le llama papá. Le llama siempre Padre. Veremos dentro de unos cuantos retiros como en la cruz le llama Eloí, Eloí, que era el nombre judío, el nombre Eloí o Elí, hebreo, arameo, que usaban los judíos referido a Dios, a Yahvé. Pero él siempre le llamaba Padre, salvo ese momento de la cruz, nunca usa el apelativo de Elí. En cambio, en el Huerto de los Olivos no le llama Padre, le llama papá, que en arameo la palabra es Abba, Abba. Es la forma en que el niño llama a su padre, papá. Incluso algunos lo traducen como papaíto, un término en arameo de una extraordinaria ternura. Ha pedido ayuda a sus amigos. Y sus más íntimos, Pedro, Santiago y Juan, se han dormido por la tristeza. No le han ayudado. Después le negarán, pero ya han empezado a negarle. Entonces se dirige al Padre, suplicando, papaíto. Y dice, papaíto, papá, ayúdame tú. Si es posible que pase de mí este cáliz. Es un momento de una extraordinaria emoción para Cristo. Y tendríamos que intentar entrar en el contexto para entender lo que debía de ser para Jesús, porque él sabía lo que le esperaba y tenía tal miedo que se va a producir lo que los científicos denominan hematidrosis, que es cuando una persona, sabiendo que le espera un gran dolor físico, se le rompen las venas más próximas, en este caso no solo, pero en este caso en la cabeza, y la sangre se mezcla con el sudor y aparece en forma de sudor rojo. Esto es un fenómeno estudiado con fotografías, yo lo he estado mirando en internet, con fotografías de personas que le ha ocurrido y se ve perfectamente cómo esas personas están sudando sangre. Tenía terror. Lo que le ocurrió, que él lo sabía, entre otras cosas, porque sabía lo que era la cruz. No olvidéis que la cruz no fue su caso, porque fue crucificado un viernes poco antes de que empezara el sábado, que empezaba el viernes por la tarde. Entonces,
Él murió antes, pero los otros dos compañeros fueron asesinados o ajusticiados en la cruz para que no estuvieran en la cruz el sábado. Bueno, eso era horrible. Los crucificados tenían una tortura tan cruel y terrible que además era no solamente la dificultad de poder respirar, todo eso que era espantoso, sino que además normalmente eran devorados por los cuervos o los buitres estando todavía vivos. Los buitres y los cuervos, que sabían, viendo aquella carne colgada, se posaban en los hombros y empezaban por comerles los ojos o la boca, estando todavía vivos. Era una cosa tan horrible, que era para realmente ponerse a temblar. Pero eso fue, afortunadamente al Señor no le pasó, murió muy rápidamente en la cruz, pero eso fue precedido en el caso de Jesús, no en el caso de los otros dos ladrones, de los otros ladrones que murieron con él. Eso fue precedido por la espantosa tortura de los latigazos, que fue de una crueldad increíble. Jesús está aterrado, está asustado, tiene mucho miedo, suda sangre del puro miedo que tiene. Este hombre, Dios, pero hombre, que en ese momento se manifiesta en toda su humanidad con un pavor, no solo miedo, con auténtico pavor y terror, ese hombre pide ayuda a sus amigos, que le podían dar solo la ayuda de la compañía. Rezad. Y pide ayuda a Dios. Papaíto, ayúdame por favor. Si es posible, que pase de mí este cáliz. Ayúdame por favor. Termina la oración, como sabemos, con una aceptación de la voluntad divina. Si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús ya ahí está diciéndole lo que le dirá después crucificado. En tus manos encomiendo mi espíritu. Si es posible, que pase de mí este cáliz. Tengo mucho miedo. No miedo a la muerte, porque la muerte él sabía que venía la resurrección. No miedo a la muerte, miedo al dolor. Algunas personas consideran que tener miedo es de cobardes. No sé dónde habrán visto esas cosas, ¿no? Quizá en alguna película de superhéroes que no tienen miedo a nada, los atraviesan y se curan solos, ¿no? No. Ser cobarde es huir. Eso es ser cobarde. Pero tener miedo no es de cobardes. Tener miedo es de personas normales. Tengo miedo, pero no huyo. Ahí está el mérito. Porque no huir si no tienes miedo, ya me dirás. ¿Qué mérito tiene? El mérito está en que tengo mucho miedo y sin embargo hago lo que tengo que hacer. Eso fue lo que hizo Jesús. El Padre le va a dejar morir pactado con él, no en contra de él, en contra de su voluntad. Le va a dejar morir para salvarnos. Pero él no solo ha pedido ayuda al Padre, nos ha pedido ayuda a nosotros también. Y nosotros dormidos. Es muy bonito ver que en cambio sí recibe una ayuda que es de un ángel que le consuela, de un ángel que viene a hacer de parte del Padre la labor de consuelo que sus amigos no le habían podido dar o no le habían querido dar. Siempre en este contexto del prendimiento, una vez que ya llegan los soldados, los evangelistas dicen que son soldados de los sacerdotes, pero que también había soldados romanos, por tanto posiblemente Pilato estaba informado. Era muy arriesgado para los sacerdotes prender a Jesús a espaldas de Pilato, que se iba a enterar. Además ellos querían matarle y no podían matarle sin contar con Pilato, como así fue. Por lo tanto, Pilato se iba a enterar más pronto o más tarde. Entonces, posiblemente Pilato permitió que algunos soldados fueran a prenderle con los soldados de los sacerdotes, también quizá incluso para evitar que lo mataran allí mismo. Cuando llega el momento del prendimiento,
se van a producir dos cosas. En primer lugar, el beso de Judas. Es una ironía y es un símbolo. El beso tenía un objetivo. Iban con antorchas, era la noche, un huerto de olivos, un bosque, no un bosque cerrado, tropical, no. Los olivos están colocados de forma que se pueda pasar entre ellos para cosechar la aceituna, ¿no? Pero al fin, en un bosque de olivos, por la noche no había farolas iluminando, las antorchas iluminaban lo que iluminaban. Cabía la posibilidad de que se escaparan, o por lo menos Jesús se escapara. Entonces han pactado con Judas que él va a dar una señal, y la señal fue el beso de Judas. La ironía que Jesús la destaca: con un beso entregas al Hijo del Hombre. La ironía es que un gesto de afecto se convierte en una traición. Un beso es una cosa muy bella, ¿no? Un beso puede tener, por supuesto, muchos significados, pero pienso el beso de la mamá a su bebé. Oh, madre mía, qué cosa tan bella, ¿no? Un beso entre esposos, ¿no? Son cosas que expresan amor, ternura, no es un pecado. Por sí mismo puede ser un pecado, efectivamente, cuando, por ejemplo, que tiene sexo fuera del matrimonio. Y esa es la ironía que destaca Jesús. Aquello que es un gesto de amor se convierte en un gesto de traición. Y eso es otra lección también para nosotros. ¿Tú qué estás haciendo con tus relaciones sexuales? ¿Son de verdad actos de amor? ¿O son actos de egoísmo, de satisfacerte a ti utilizando a la otra persona, o incluso satisfacerse recíprocamente utilizándose el uno al otro? Fuera del matrimonio, por ejemplo. ¿Por qué llaman amor a cosas que son simplemente sexo? Es un gesto que tiene lugar en ese momento y que tiene también ese significado. Judas no lo hacía con esa intención, sino para que los esbirros supieran quién era Jesús de entre todos y no se escaparan. Bueno, pero lo va a hacer con un símbolo de amor que se convierte en una auténtica traición. ¿Cuántas veces el amor se convierte precisamente en pecado, en traición a Cristo? La otra cosa importante es que en ese momento, cuando ya Jesús ha sido identificado, va a hacer una pregunta, que pudiera parecer una pregunta retórica, porque todos sabían de qué se trataba. ¿A quién buscáis? Pero que tiene un sentido, porque una vez que viene la respuesta a Jesús del Nazareno, Jesús va a hacer algo muy importante. Hasta el último momento va a estar pensando en salvar a sus amigos, incluso a sus amigos traidores. Soy yo, dejad marchar a estos. Soy yo, dejadles a estos que se vayan. Es el amigo, es el papá, es la mamá que dice: házmelo a mí, pero a mis hijos no los toques. Házmelo a mí, házmelo a mí. ¿A quién buscas? A mí, aquí, yo me ofrezco. Por favor, a mis hijos no les hagan nada. Es el amor de Dios, que se va a entregar por nosotros. Se va a entregar. Y que ya es entrega en ese momento. Aquí estoy, soy yo, pero a mis hijos no los toques, soy yo. Conmigo haz lo que quieras, a mis hijos no los toques. San Juan, solo San Juan, que estaba allí, de los 4 evangelistas, que allí estaban solo San Juan y San Mateo, porque San Lucas es discípulo de San Pablo y San Marcos es discípulo de San Pedro. San Marcos cuenta detalles que San Pedro sin duda le ha contado, pero los testigos presenciales que cuentan las cosas son San Mateo y San Juan. Y San Juan es el que cuenta más detalles. Por ejemplo, dice que después de decir por primera vez: ¿a quién buscáis? A Jesús, soy yo, caen todos por tierra. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir San Juan? Quiere dejar claro que a Jesús no le aprenden, sino que él se deja aprender. Se deja aprender. Jesús no le cogen, él se deja coger. Él va a la cruz libremente. No ha sido atrapado en contra de su voluntad. Sabía lo que iba a ocurrir y no ha huido. De hecho, unos días antes del Domingo de Ramos, los apóstoles le dicen: vámonos, te buscan para matarte.
Él dice, no, vamos a Jerusalén. Y los apóstoles, Felipe concretamente, Tomás concretamente dice, vamos a Jerusalén a morir con él. Sabían a lo que iban, luego pasa lo que pasa y le traicionan, pero en ese momento están dispuestos. Jesús sabe. Es aprendido, es decir, es apresado de una forma voluntaria. No es apresado en contra de su voluntad, es apresado de una forma voluntaria y va a convertirse en el que salva a sus amigos, que somos todos nosotros, y los salva desde ese mismo instante. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. La escena termina con un milagro. El milagro de la curación del criado del sacerdote, de Malco. Pedro saca la espada y, bueno, pues en mitad de la noche, en fin, da un golpe al aire, que no era tan al aire, ¿no? O sea, bueno, que le corte una oreja a alguien es que fue por 1 milímetro, porque un milímetro más y no le corta la oreja, sino que le arrebaña el cráneo por la mitad, ¿eh? Bueno, el Señor hubiera hecho el milagro exactamente igual, pero afortunadamente solo tuvo que hacer el milagro de colocarle la oreja en su sitio. San Juan dirá más tarde que el criado de Anás, que es donde le llevan primero, antes de ir a la casa de Caifás, le llevan a Anás, que era suegro de Caifás, había sido sumo sacerdote, el criado de Anás, que le pega el bofetón a Cristo, al cual responde Jesús, si he hecho algo malo, dímelo, y si no, porque me pegas, era pariente de Malco, al cual Jesús había curado después de ese golpe de San Pedro, colocándole la oreja en su sitio. Fijaros lo que significa esto. Último milagro de Cristo. No hay más. No hay más. Último milagro de Cristo para curar a uno de los que han ido a cogerle preso. Han ido para matarle. Último milagro de Cristo para ayudar a un enemigo. Real y simbólico. Símbolo de que su sangre derramada será para el perdón de los pecados de todos, también de sus enemigos, con tal de que esos enemigos quieran morir en gracia. Es decir, la sangre es para todos, pero algunos no la quieren recibir. Esos son ellos, por lo tanto, los que se van a condenar. Pero es un detalle hermoso este. El último milagro de nuestro Señor fue para ayudar a un enemigo, a uno que le estaba persiguiendo. Él podía haber invocado la ayuda de Dios para que mandara, como él mismo dice, una legión de ángeles que le liberara de ese momento. Y no lo va a hacer, no lo va a hacer. Su poder, que lo tiene, no lo hace para bajarse de la cruz, como le están diciendo. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y creeremos en ti. Por supuesto que no hubieran creído en él si hubiera bajado de la cruz. Pero era una tentación. Su poder lo emplea para hacer el bien. En ese momento, último milagro para hacer el bien a uno de sus enemigos. Después de esto, le llevan ya a casa de Caifás. Ahí va a tener lugar el juicio. Vamos a dejar la meditación sobre los juicios, pues son varios, Anás y Caifás, sobre todo el de Caifás, juicio de Herodes, ante Herodes, y juicio ante Pilato. Esos son 3 bloques, ¿verdad? Meditaremos sobre ellos la próxima vez. Solamente decir una cosa, es muy emocionante cuando visitas estos sitios. Naturalmente, las cosas han cambiado mucho, ¿no? En Tierra Santa lo que más se parece a lo que había es la naturaleza. Por ejemplo, el lago de Galilea, ¿no? Es el mismo lago. Bueno, pero hay cosas que todavía se mantienen afortunadamente, y es precisamente la casa de Caifás. Como si Dios quiere, y no hay cambios, Dios no lo quiera, iremos, alguno de vosotros vendréis, con una peregrinación en el mes de enero a Tierra Santa. Hay un lugar que a mí me produce una enorme emoción. Es en la casa de Caifás. Estas grandes casas de estos grandes señores tenían todos una pequeña cárcel, que no era más que un agujero en el suelo, a veces con una escalera y otras veces era el agujero
y se bajaba con una cuerda, una escala de cuerda. Generalmente era el sitio donde metían a los criados que habían hecho o a los esclavos que habían hecho alguna tropelía. Te vas a meter en el calabozo para estar a pan y agua un mes, lo que fuera, ¿no? Bueno, entonces, que estas grandes casas tenían siempre estos lugares de castigo. Ahí meten a Jesús. Lógicamente no le meten durante el juicio. ¿Por qué? Porque tenían que hacer el juicio delante de todos, ¿no? Estaba el Sanedrín, digo, eso lo veremos cuando estudiemos, cuando meditemos sobre el juicio. Pero en ese lugar estuvo nuestro Señor muchas horas por la noche. Era un lugar lleno de excrementos que no se limpiaba nunca, maloliente, nauseabundo, no tenía ventilación. Posiblemente Jesús no pudo ni siquiera sentarse, desde luego no pudo tumbarse. Se apoyó en la pared y pasó esas horas después del juicio de Caifás hasta que le sacan de allí y lo llevan a Pilato. Pasó esas horas apoyado en la pared. Hay un lugar en ese pequeño cubículo, esa fosa, ese agujero en el suelo, que efectivamente es una mancha en la pared, que es la mancha de un cuerpo humano. No digo yo que sea la mancha que dejó el sudor de Jesús, sino la mancha que ha dejado el sudor del Jesús del cuerpo místico, porque los peregrinos vamos y ponemos nuestra espalda allí, al lado de la escalera, donde es posiblemente, si no fue allí, oye, fue 1 metro más allá, aquello es pequeñísimo. Jesús nace en una cueva de ovejas, que su mamá limpió como pudo, y muere o pasa su última noche en la tierra en una cueva. Pasa su última noche en la tierra en un agujero en el suelo donde había excrementos, no eran de ovejas. Su primera noche en una cueva de ovejas en brazos de su mamá. Su última noche, porque allá a la tarde siguiente fue crucificado, su última noche en la tierra en una cueva llena de excrementos. Empieza su vida en una cueva y termina su vida en una cueva. En la primera era un bebé y tenía los brazos de su mamá, que eran más valiosos que un templo de oro. Pero en la última estaba solo. Y esa es la responsabilidad nuestra. Porque nos dice a nosotros, sus amigos, velad conmigo, acompañadme. Por supuesto que no quería que en esa cueva de Caifás, en esa cárcel de Caifás, estuviera Pedro, Santiago o Juan. Él había dicho que les dejaran marchar. No quería que los mataran con él. No era un consuelo para él que estuvieran allí ellos, en la cueva, en la cárcel de Caifás, y que después, al día siguiente, en vez de llevar a uno a la cruz, llevaran a 4. Pero sí nos está pidiendo, no me dejéis solo. En este momento de tu cruz, o en este momento de la cruz que pasa la Iglesia, en ese momento no me dejes solo. No me dejes solo, porque te necesito, a ti te necesito. ¿Cómo? Con la oración. Velad y orad. Con la oración. Acompáñame con la oración y acompáñame con tu cariño, con tu corazón. Hacemos un momento de oración en silencio.